se compromete a mantener el equilibrio en las cuentas públicas, Argentina va a tener en fines del 2026 o principios del 2027 la inflación de un país normal. O sea, te estoy hablando no de un dígito, abajo del 5% anual. Histórico, el cepo murió y ya estamos en camino a tener inflación cercana a países normales. Que la inflación se acerque a cero. Como vamos a escuchar, una inflación cercana al 5% anual, como países que tenemos al lado, es algo que estamos a punto de ver. Es que el cepo cambiario también se levantó para las empresas. Ahí está, mira. El cepo para las empresas también fue levantado. Las empresas pueden acceder a comprar dólares para sus importaciones libremente. Dice, también pueden repatriar ganancias declaradas desde el 1 del 25. Está diciendo Kirchner de alguna manera que te permitan, si querés la última parte, si querés leerla, es una contestación. Dice, seguís hablando de Corralito y cepo. Es una discusión con Kachanowski. Claro, una discusión que tuvo ayer con el economista Roberto Kachanowski, que obviamente no está para nada a favor de este modelo. Estamos con Ramiro Castiniera, que es economista. Gracias, Ramiro, por haber venido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo esta segunda semana? En realidad la primera fue un poco corta por los feriados, después de la salida del cepo respecto de la estabilidad cambiaria. El presidente el lunes se atrevió a decir, digamos, en declaraciones periodísticas, que él estaba convencido, a pesar de que no habían ocurrido solo algunas horas de la salida del cepo, que el dólar iba a tender a ir al piso de la banda, algo que efectivamente está ocurriendo. ¿Vos cómo lo ves? A ver, primer punto a marcar, me parece muy importante contextualizar esto en toda la historia argentina. Argentina casi siempre vivió con controles de cambios. Desde que creó el Banco Central hasta la fecha, solo 3 presidentes se propusieron sacar los controles de cambios. Uno fue Frondizi, que de hecho lo logró, también con un acuerdo con el FMI, también unificando el tipo de cambio, liberando los precios de la economía, repitiendo mucho de lo que vivimos ahora. Después, la primera presidencia de Menem también fue que se buscó como primer objetivo la liberación del mercado cambiario. Después lo logró también Macri y ahora el cuarto intento que está haciendo Argentina en toda su historia de tener un tipo de cambio libre, tal como tienen el resto de los países en el mundo occidente, liberal y democráticos, ¿no? Que para no hacer un análisis anacrónico, quizás a Frondizi en ese periodo muchísimos países tenían controles de cambios. Hoy tener controles de cambios en el siglo XXI ponía a la Argentina a la altura de economías directamente con dictaduras o regímenes totalitarios. El único país bajo democracia que tenía controles cambiarios tan brutales como los que vivimos durante el kirchnerismo es nada más que, por ejemplo, Venezuela, Cuba, Irán, Angola, China, Rusia, todos países que solo tienen regímenes totalitarios y no tienen directamente una dictadura. Esto es lo normal, que flote la moneda en el siglo XXI es lo normal. No obstante, los argentinos lo estamos viviendo casi como algo extraordinario, lo que debería ser normal para una economía democrática. Ramiro, quizá, no sé qué información tenés vos, quizá hasta esta sea una transición hacia un esquema libre absolutamente, ¿no? Respecto del tipo de cambio. Fíjate, ya no tenemos... las economías que apuntan al socialismo destruyen todo el sistema de precios y por lo tanto todos los precios terminan siendo políticos. Las economías que apuntan a una economía de mercado, todos los precios terminan siendo justamente libres y de mercado que permite interactuar la oferta y con la demanda y darle información al sector privado si faltan dólares o sobran dólares en la economía. Entonces Argentina está en una transición de ese camino al socialismo del siglo XXI que estábamos coqueteando durante las últimas 2 décadas, que Macri intentó salir y no pudo, que ahora fíjate que el presidente Javier Milei está eliminando todos los controles de precios, todo el ajuste tarifario, ¿no? Todo lo que era pisar las tarifas. Ahí me das un pie justo, porque el último indicador de inflación fue 3,7. Empezó ahí con la estabilidad cambiaria, la salida del cepo y esta idea de la devaluación que no fue, o que no fue en la magnitud, ¿no? que algunos presagiaban. Empieza la discusión o la puja vinculada con los precios en la Argentina. ¿Vos crees que efectivamente esta vez también dentro de lo que es el cambio cultural, consumidores que dicen no voy a convalidar estos precios, supermercadistas que le dicen a las mayoristas no hay motivos para estas subas? No sé qué va a pasar en ese sentido, si el ancla cambiaria sigue operando como un freno. Para erradicar la inflación solo se necesita nada más que una sola cosa, que es que el Banco Central deje de emitir. Después lo que hace el resto del sector privado a la inflación no importa, no hace mella, no afecta. Obviamente que puede contar la historia de la coyuntura, de la semana o del mes en particular, a la historia
no hace nada. En consecuencia, saber que el gobierno logró equilibrio en las cuentas públicas y como logró equilibrio en las cuentas públicas, pudo apagar la emisión monetaria y como pudo apagar la emisión monetaria, después de un año y medio de gobierno ya pudo liberar el mercado cambiario cuando se agotó. Recordás que durante un año los economistas decían, primero hay que secar la plaza. ¿Por qué? Porque la emisión monetaria para financiar al Estado inundó la macroeconomía de pesos y se tardó un año y medio para secar la plaza y ahora liberar el mercado cambiario y dar cuenta de que no hubo salto devaluatorio, porque justamente primero se hizo el trabajo de secar la plaza. Para vos, igualmente la inflación, a pesar del 3,7 que fue al alza, Sí. va a tender a bajar. No tengas ni la más mínima duda de que si el gobierno se compromete a mantener el equilibrio en las cuentas públicas, Argentina va a tener fines del 2026 o principios del 2027 la inflación de un país normal, o sea, te estoy hablando no de un dígito, abajo del 5% Bueno, eso es anual. un poquito más largo plazo. Si yo te tengo que preguntar por los próximos 2 o 3 meses... Bueno, en los próximos 2 o 3 meses va a haber todavía el proceso inflacionario. Estamos en los últimos meses, estábamos en torno al 2 al 3% mensual. Toda esa dinámica va a aguantar algunos meses, pero va a desacelerar con una brutal velocidad que más de uno se va a quedar sorprendido. Si me dejás agregar Carlos, algo, sí, claro. Débora, por lo que decía Ramiro, hay un punto muy importante que tiene que ver con esto. Cuando él habló de los tipos de cambio que tuvo la Argentina, Frondizi y todo lo demás, ninguno de esos gobiernos, ninguno, tuvo superávit fiscal primario y financiero. Ninguno. Y eso es muy importante porque en realidad el ancla fundamental de este plan es la parte fiscal. No es la parte monetaria, obviamente, pero el presidente Milei ha dejado muy claro que la parte, el ancla, tener superávit fiscal es lo más importante, de ahí para adelante. Y déjame que te diga algo con la inflación, porque está ocurriendo ahora que algunos supermercados están empezando a enviar listas de precios, o sea, están empezando siguen rechazando, pero algunas marcas líderes van a empezar a bajar precios en la República Argentina. Esto es un adelanto que estamos dando y probablemente se empiece a ver la semana que viene porque los supermercados no compran. Las alimenticias. En particular, alimenticias y productos de limpieza. Ok. Ramiro... Y eso va a impactar seguramente en la última parte de medición de la inflación de abril, que vino muy condicionada por la de marzo, por los aumentos que hubo. Bien, Ramiro, te quería preguntar lo siguiente, porque el gobierno lo ha dicho y lo ha explicitado, va a intervenir solo cuando se perfora el piso de la banda, no va a intervenir entre bandas, a pesar de que hubo mucha especulación respecto de que el Fondo Monetario creía que para que recomponga la Argentina reservas más rápido podía intervenir entre bandas, de modo que el ancla cambiaria o la idea del gobierno de tener el dólar más cerca del piso que del techo es una realidad. Ahora, la competitividad argentina puede verse afectada en este sentido. ¿Qué pasa con algunas empresas que dicen con este dólar no soy competitivo? ¿Qué otro tipo de correcciones, no sé, vinculadas con lo impositivo, las reformas laborales, para hacer la economía argentina competitiva habría que hacer? Estamos acostumbrados en la demagogia, en el populismo cambiario, ¿no?, de comerse absolutamente todas las reservas del Banco Central para atrasar el tipo de cambio porque venía una inminente elección. Entonces, estamos siempre en esa dinámica de creer de que el gobierno está haciendo algo para atrasar el dólar. Esta es la primera vez que el tipo de cambio es libre. En consecuencia, este es el precio que está en la economía. Hay que, como yo recién decía, hay que tomar el dato como el precio como dato, no adjetivarlo. Se adjetiva cuando el precio es político. Cuando Cristina pisaba el dólar, podemos claramente decir, che, está atrasado el dólar, o cuando Alberto Fernández estaba comiéndose todas las reservas y dejaba, ¿no?, con una brecha al 200%, daba cuenta uno que uno puede adjetivar ese tipo de cambio de precio político. Uno puede decir, sí, está atrasado. Ahora, en este nuevo escenario, en esta nueva Argentina, en este nuevo escenario macroeconómico de equilibrio en las cuentas públicas y el Banco Central dejando flotar la moneda, eviten adjetivar el tipo de cambio, tómenlo como dato, es la recomendación al empresario. ¿Por qué? Porque no importa el adjetivo que le pongas, el negocio tiene que funcionar con ese tipo de cambio. Bueno, es una locura pensar que vamos a tener, capaz dentro de muy poco, una inflación de un 5%, cuando antes 5% éramos lo que teníamos en días. O sea, no nos olvidemos que con Massa en diciembre, antes de que asumiera Milei, tengo videos acá mostrándolos en este canal, la inflación corría al 8% semanal. O sea, estábamos hablando de más del 30% mensual. Y ahora podríamos ver 5% en todo un año. Ya de hecho, bajamos al 5% de semanal a mensual. Y pasar de mensual a anual va a ser una locura.
tener precios estables. Capaz que pasen, no sé, un año y medio, 2 años, sin que el precio de un producto suba. Empezar a ver en diversos productos deflación, que ya la estamos viendo. Lo estamos mostrando en los últimos días. Esto es por un plan económico que funciona, que tiene lógica. Ya los supermercados han estado bajando en estos días los precios, y no por controles de precios como hacía el kirchnerismo, justamente por lo opuesto, por arreglar la macro, por solucionar los problemas, por hacer las cosas que hay que hacer. O sea, se solucionó todo el desastre que dejó el kirchnerismo en tiempo récord, en un año y unos meses. Entonces tiene lógica que veamos estos cambios históricos, pero también tiene lógica que hay que esperar un poco más. Eso no quita que, como a veces quiere venderte el kirchnerismo, ay, pero ¿cuánto hay que esperar? No, pero ya lo estás viendo. Hay que esperar hasta llegar a un país normal, pero ya estamos a 3/4 de país normal. En meses nada más. En un año y unos meses. Pero bueno, me gustaría que me dijeran ustedes en los comentarios qué es lo que opinan, cómo están viendo también esto de los precios, la inflación, todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y tomate con mote.